Bien, el tema de hoy se llama rebeldes por naturaleza. Así le puse, rebeldes por naturaleza. Usted va a entender por qué es este título. Rebeldes por naturaleza. Y vamos a basar nuestra enseñanza el día de hoy en Números capítulo 14. Háblalo ahí, Números capítulo 14. Y vamos a poner como introducción, a decir como introducción que hoy tenemos que hacer, hermanos, un alto en el camino. Es tiempo de que nosotros pensemos, analicemos el tiempo de Dios para nosotros. Tenemos que darnos cuenta qué tiempos estamos viviendo, qué prioridad es la que debemos seguir y hacer en nuestra vida. ¿Cómo son los tiempos que estamos viviendo? Pues son peligrosos, son fríos, sin amor, renuentes, sin temor a Dios, alejados de Dios, perdidos de Dios, eh, perdidos porque cada quien se aleja de Dios, ¿verdad? Y se pierde sin Dios. Tiempos de sufrimiento, tiempos en que muchos han cambiado su naturaleza y reclaman y cuestionan por qué nos está pasando todo esto. Pero sobre todo esto, hermanos, muchos se rebelan en contra de Dios. Y somos rebeldes por naturaleza. A veces no hemos podido dejar el viejo hombre y somos rebeldes por naturaleza. Así estaba el pueblo de Dios. Había llegado al punto más álgido de su historia, al grado de ponerse a llorar, pero porque Dios no los hacía regresar a lo que estaban acostumbrados a vivir. Se quejaron contra Dios de tal manera que Dios les dijo: ¿hasta cuándo me han de irritar? ¿Hasta cuándo no creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Les decía Dios. Muchos piensan que vamos a regresar a lo mismo. Hermanos, no podemos regresar a lo mismo. Esta pandemia ha sido un parteaguas en nuestra vida. Lo tenemos que entender así. Lo peor que podemos hacer con nuestra actitud rebelde, hermanos, es hacer enojar a Dios. Y eso es lo que ha hecho este mundo, este planeta. Ha hecho enojar a Dios, como niños que hacen berrinche. ¿Usted no ha visto a algún niño que hace berrinche? Por ejemplo, están en una fiesta y la mamá ahí: vente para acá, Jorgito, vente, y no hagas esto, y el niño empieza a llorar y a patalear, y la mamá dice: ay, qué pena, ¿verdad? Pero aún así le consiente todo lo que dice el niño, y yo quiero esto, y sí, ahorita, mi amor, ahorita te lo doy, o sea, nunca lo disciplina, nunca hace lo que nosotros haríamos. No sé usted, pero hermanos, cuando nosotros ponemos disciplina, y la palabra de Dios lo dice: Dios al que ama disciplina, y si usted ama a sus hijos, los tiene que disciplinar, porque si no los enseña a eso, hermanos, hacen lo que quieren, y ya los quieren disciplinar cuando son grandes. Ahí van a estar muchos en contra y muchos a favor, que dicen los psicólogos que no se les pegue, que no, ni una nalgada, ¿no? ¿Cómo no? O sea, quizá nuestra cultura es un poco diferente, hermanos, y a lo mejor muchos estarán de acuerdo y otros no estarán de acuerdo, pero nuestra cultura nos ha enseñado que, mire, con tres nalgadas bien puestas, obedecen. Y ahí está el niño haciendo berrinche y pataleando y así estaba el pueblo de Dios, así como nosotros. Pero, ¿qué cree? Que Dios sí ha cumplido lo que dice. Él no amenaza como nosotros. Te voy a dar, te voy a pegar. No, hermanos. Él no amenaza como nosotras. Él actúa. Dios actúa. Y vamos a ver esta historia en que los israelitas se rebelan contra Dios. Capítulo 14 de Números, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel,
y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Mire lo que estaba diciendo el pueblo, tanto así que lloró. Como niños chiquitos estaban llorando, se estaban quejando contra Moisés, contra Aarón, todo el pueblo. Y lo dijeron muy, muy en serio, en una forma muy solemne. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, dice, ojalá muriéramos. Todos los deseos reprimidos que usted tenga y que luego saque en pensamientos y hasta de labios o de su propia lengua, se pueden cumplir. Tenga usted cuidado. Nuestras palabras tienen el poder de destruir y el poder de edificar. No tiene nada que ver con la metafísica, ¿eh? No se confunda. No porque usted repite y repita va a venir todo y demás y se va a hacer su santa voluntad. No, porque ni es santa además. No es eso, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que usted cree en su corazón en fe. Dice Proverbios 12:6, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. El escritor de Proverbios, en este caso Salomón, nos dice que la lengua tiene el poder de la vida y de la muerte. Ahí en Proverbios 18:21. La lengua tiene el poder de la vida y de la muerte, y los que la aman comerán su fruto. Estamos usando palabras para construir o para destruir a la gente. Están llenos de odio o amor o amargura o bendición. Odio o amor, amargura o bendición, quejas o cumplidos, lujuria o amor, victoria o derrota. Todas sus palabras como herramientas pueden ser usadas para ayudarnos a alcanzar nuestras metas o para enviarnos como una espiral hacia una profunda depresión. Nuestras palabras tienen ese poder. Además, nuestras palabras no solo tienen el poder de traernos la muerte o la vida en este mundo, sino también en el mundo espiritual. Jesús dijo que los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio de toda palabra descuidada que hayan pronunciado. Y dice Mateo 12:36-37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El problema es lo que tú dices con el corazón y lo crees. Eso Dios lo toma en cuenta. Obvio que no te da a ti porque no estás en Él, si no permaneces en su palabra. ¿Cómo puede a Dios darte a ti lo que tú deseas solamente porque lo deseas en tu corazón? Dios es tan amoroso y tan sabio que quiere bendecirte y sabe que no todo lo que sale de tu cabecita es bueno para ti. Las palabras son tan importantes que vamos a dar cuenta de lo que decimos cuando estemos ante nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que estaban haciendo el pueblo. Tanto así que lloraron, estaban llorando. Dios les había prometido una tierra donde fluía leche y miel y estaban llorando, querían regresar a lo mismo. ¿Cuántos quieren regresar a lo mismo? Yo no, hermanos. Yo no quiero regresar a lo mismo. Yo quiero que el Señor nos bendiga, avive a su pueblo y que el Espíritu Santo traiga exhortación, traiga a nosotros palabra en el día que estemos en su templo reunidos y recibamos su palabra y la pongamos por obra, porque los tiempos son difíciles. Es tiempo de que nosotros busquemos renovar nuestros pensamientos. Romanos 12:2. Renovar nuestros pensamientos, que el Espíritu Santo renueve nuestra forma de pensar para que podamos ver la buena y agradable, el deseo que Dios tiene para nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo el pueblo de Dios? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Quejarse y llorar y desear morirse. Ese deseo se les cumplió. Mire cómo dijeron, ojalá en el versículo 2, perdón, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, dice el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. El romperse las vestiduras era un modo habitual de demostrar una profunda congoja, una gran tristeza, una pena, una desesperanza. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque Josué y Caleb estaban sumamente afligidos ante la negativa del pueblo para entrar, ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Y qué es lo que hizo Moisés y Aarón? Hicieron lo que debemos hacer. Postraron sobre sus rostros, se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud, dice, y estuvieron orando a Dios y hablaron a toda la congregación. Más adelante Moisés pide misericordia. Y ellos hablaron a toda la multitud, dice en el versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Y en el versículo 8 dice, si Jehová se agradare de nosotros. Así inicia el versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros. Es tiempo de agradar a Dios, de no perder el tiempo en otras cosas. Es tiempo de hacer conciencia de los tiempos que estamos viviendo, porque dice la palabra ahí en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Usted tiene que aprovechar bien el tiempo en estos días, porque los días son malos. Ya hay vacunas, sí, usted está poniendo su fe en la vacuna, tache. No ponga su fe en la vacuna, ponga su fe en la verdadera vacuna que nos sana, que es la palabra de Dios. Usted aproveche bien el tiempo leyéndola, aproveche bien el tiempo pidiéndole a Dios por usted, por su familia. Dos hombres sabios, Josué y Caleb. ¿Qué hicieron? Pues alentaron a todo el pueblo a actuar conforme a la promesa de Dios. Los alentaron a seguir adelante y entrar a la tierra. Pero ¿qué fue lo que pasó? El pueblo rechazó su consejo e incluso hablaron de matarlos. Hermanos, no debemos ser apresurados en rechazar el consejo que no nos agrada. Tenemos que compararlo con las enseñanzas de la palabra de Dios, porque ese consejo puede ser un mensaje directo por parte de Dios. A veces no nos gustan los consejos que nos dan. Y quien diga, yo sí estoy abierto a que me aconsejen, yo sí, a mí sí me pueden decir en lo que estoy equivocado, porque si eres mi amigo, tú me lo tienes que decir. Eso no es cierto, eso no existe. Tiene usted que tener un corazón quebrantado. Tiene usted que tener una comunión con Dios y estar apartado para usted poder recibir la palabra de Dios y que sea para usted como un bálsamo que le va a aliviar. Así que no debemos ser apresurados en rechazar algún consejo que no nos agrada. Mire lo que dice el versículo 9, por tanto, dice, o sea, por tanto, o sea, de lo que ya oíste, de que te va a entregar la tierra, hablaron al pueblo de Dios y dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová,
ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Qué hizo la multitud? Dice en el versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Aarón, dos hombres experimentados en hablar y obedecer a Dios. Ahí estaba el hombre más manso del mundo, experimentando la ira del pueblo y sufriendo por los suyos. Dice Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mire cómo Moisés estaba doblado, postrado, hablándole al pueblo con tanto amor. No seáis rebeldes. Pero ellos temieron también por su vida, porque el pueblo hablaba de apedrearlos. ¿Cómo se sentiría usted ante una gran multitud que quiera apedrearlo? Imagínese, sentiría miedo, por supuesto. Pero Moisés era un hombre muy manso, y Aarón estaba con él, y Moisés, siendo que fue príncipe, ¿verdad?, de Egipto, siendo que recibió toda la educación y todas las enseñanzas, él tuvo que negar eso, tuvo que ya no quererlo y obedecer a Dios antes que al hombre. Rehusó ser alguien de la realeza. ¿Qué fue lo que pasó después? Después de que estaban a punto de apedrearlos, el versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, fíjese lo que le dijo Dios a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Veían las señales y aún así no le creían. Veían la mano de Dios y no lo creían. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Traten de imaginar lo que Dios estaba pensando acerca de ese pueblo. ¿Hasta cuándo me van a irritar? Así está diciendo Dios con este planeta, en este mundo. ¿Hasta cuándo me han de irritar? ¿Hasta cuándo van a creer en mí y en todas las señales que he hecho en medio de ellos? Versículo 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Qué tiene que hacer Dios para que crean? Por eso envió plagas al faraón, y ahora nosotros estamos viviendo una plaga postrera. Es parte de las plagas postreras. Y aquí tengo que hacer un paréntesis en esta historia, porque esto no es fácil de entender. Ahora, este mismo momento, este día, nosotros estamos viviendo una plaga postrera. Vamos a ver cuáles son esas 7 plagas postreras de las cuales nos habla la palabra de Dios ahí en Apocalipsis. Nos habla de 7 sellos, 7 trompetas y 7 últimas plagas. Y todo esto, hermanos, describe pues los eventos proféticos de los tiempos del fin que ocurrirán antes y en el momento de regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Estos primeros 5 sellos del que habla Apocalipsis, ahorita les doy la cita, representan las consecuencias del comportamiento inmoral de la humanidad y la ira de Satanás hacia el pueblo de Dios y la humanidad en general. Los primeros 5. El 6º sello anuncia la ira de Dios que pronto vendrá. Y el 7º sello incluye la ira de Dios, la cual se va a manifestar por medio de 7 trompetas y 7 plagas finales. Ahí está en Apocalipsis 15. Estas 7 plagas completan la ira de Dios. Ahí en Apocalipsis 15, uno dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Debemos ver que el concepto de la ira de Dios está completa.
como se señala en este pasaje, hermanos, se aplica al juicio de los seres humanos que vivirán en el tiempo del fin, justo antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esto no significa que en el futuro Dios no pueda o no vaya a castigar a la gente por desobedecerlo. Apocalipsis 15:7 describe estas 7 últimas plagas como copas de oro llenas de la ira de Dios para ser derramadas sobre la tierra. ¿Cuáles son estas 7 últimas plagas? Mire, la primera plaga, dice, el contenido de la primera copa causará dolorosas llagas a aquellos que tenían la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Apocalipsis 16:2. Está hablando de todo el capítulo de Apocalipsis. La segunda plaga dice, cuando esta copa sea derramada, el mar se convertirá en sangre y hará que toda la vida en él muera. Versículo 3. Tercera plaga, después de que el tercer ángel derrame su copa, los ríos y las fuentes de agua se convertirán en sangre. Versículo 4. Cuarta plaga, la cuarta copa hará que el sol se caliente tanto como para quemar a los hombres con fuego. Versículo 8. Quinta plaga, este castigo traerá oscuridad, dolores y llagas. Versículos 10 y 11. La sexta plaga, la copa que contiene esta plaga será vertida sobre el río Éufrates, haciendo que se seque y que los ejércitos de los reyes de la tierra y del mundo entero se reúnan más fácilmente en el Armagedón, en la zona del Megido, que está más o menos a 30 kilómetros del suroeste de la ciudad de Haifa. Desde este lugar, los ejércitos reunidos avanzarán hacia Jerusalén para una batalla final contra Jesucristo. Está en el versículo 12 al 16 del capítulo 16 de Apocalipsis. Y la séptima plaga, esta última plaga consistirá en relámpagos y voces y truenos y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 18, ahí está. Y Babilonia, una poderosa religión, va a caer. Hay religiones que van a caer, hermanos, que están predicando falsedad, que no dicen lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. En el versículo 19, usted lo puede comparar. Dice que habrá un granizo devastador, con granizo que pesará hasta un talento. O sea, una bola muy grande de granizo en el versículo 21. Estas son las plagas postreras. Y nosotros estamos viviendo una plaga ahora mismo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Volvamos a la historia, hermanos. Versículo 13. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ay, hermanos, qué historia. Con grandes milagros liberó de la esclavitud a todo su pueblo, a los israelitas. Y a través del desierto desolado y hasta el límite de la tierra prometida. Él los protegió, los alimentó, cumplió todas sus promesas. Perdón. Y así cuando los alentó para que dieran el último paso de fe y entraran en la tierra prometida, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo rehusó. Después de ser testigos de grandes milagros, ¿por qué dejaron de confiar en Dios? ¿Por qué se negaron a confiar en Dios? ¿Por qué se negaron a recordar todo lo que Dios había hecho por ellos? Una nube los seguía. Cuando tenían calor, la nube estaba sobre ellos. Y cuando tenían frío, en la noche una columna de fuego los acompañaba. Tenían hambre, les envió el maná.
No solamente eso, les envió carne a las codornices y les dio a beber agua de la fuente. Pero en todo vemos que ellos no se acordaron de eso, rehusaron en confiar en Dios, rehusaron que Dios les dijera lo que tenían que hacer y desobedecieron, se rebelaron contra Dios. Versículo 17, ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque, ponga atención ahí, yo lo subrayé aquí, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme. ¿Qué fue entonces lo que hizo Moisés en estos versículos? Clamó a Dios pidiéndole que perdonara a su pueblo. Y hermanos, esta oración revela muchas características de Dios. Vamos a ver cuáles son. La primera, que es inmensamente paciente. Dios con nosotros es inmensamente paciente. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, dice el versículo 19, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. En segundo lugar, aparte de esa inmensa paciencia que Dios tiene, revela que el amor de Dios es algo, hermanos, con lo que siempre podemos contar. Dice Romanos 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar algo? Nada, no hay nada que nos pueda separar de su grande amor. Nada nos puede separar de su gran amor. En tercer lugar, en esta oración que Moisés hizo, vemos que Dios perdona una y otra vez. ¿Cuántas veces le ha perdonado el Señor? A mí me ha perdonado muchas veces. Dios perdona una y otra vez. ¿Y en cuál lugar? Podemos ver que Dios es misericordioso. Escucha y contesta nuestras peticiones. Todas nuestras peticiones Dios las escucha y las contesta a su tiempo, al tiempo perfecto de Dios. Por eso usted tiene que tener ahí un letrero grande en su puerta. Dios nunca llega tarde, Dios nunca se equivoca, Dios siempre nos escucha, Dios siempre tiene misericordia de nosotros, Dios sigue siendo Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Podemos confiar en su amor, podemos confiar en su paciencia, podemos confiar en su perdón y en su gran misericordia. Amén. Primer libro de Samuel 15, 22 y 23 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ponga atención en esto, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Se lo dijo a Saúl. Ahora, ponga atención a esto porque esto es muy importante. Esta frase, como pecado de adivinación es la rebelión, quiere decir que si eres un rebelde, tienes un pecado como el de la adivinación. Y la adivinación es uno de los dones que tiene un brujo. En otras palabras, el que es rebelde se convierte en un brujo, porque es como ese pecado de la adivinación. El obstinado es aquel que quiere hacer las cosas por encima de todo el mundo y las hace. No importa qué use o qué haga para conseguirlo. Por eso hay muchos que acuden a la brujería, a los que hacen limpias, a los que hacen conjuros, a los que le dicen, ven y vamos
a hacer un amarre, así le llaman, es un hechizo, es algo de brujería, hermanos, y lo hacen para conseguir lo que quieren, a como dé lugar. No importa lo que hagan, hay mucha gente que tiene tanta rabia en su corazón, tanto enojo, que van y buscan a esas personas que son brujos, que son brujas, y empiezan a hacer esos hechizos. Por eso, hermanos, la rebelión es muy terrible. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Les estaba dando Pablo a los Gálatas: ¿quién os fascinó? Y la palabra fascinó en el hebreo también significa ¿quién los embrujó? La rebeldía y la brujería van de la mano. Cuando eres rebelde a la disposición del pastor, no eres más que te conviertes en un brujo rebelde. Así lo dice la palabra. Terrible, ¿sí? Pero en los hijos de Dios no hay adivinación. Hay palabras de ciencia, de sabiduría, de discernimiento. En los brujos no hay esto. No hay palabras de ciencia, ni de sabiduría, ni de discernimiento. Los brujos tienen adivinación. Y hay dos tipos de este tipo de personas, de brujos: los que practican allá afuera, los que no conocen a Jesús, y lo que conocen de Cristo y se asisten impuesta por Dios. Hermanos amados, la rebelión de lo que estamos en Lucifer, y los que amigos que nos están oyendo a lo mejor dicen: ay, qué fanáticos, ya se fue. No, lee la palabra de Dios, léela y ve lo que dice sobre quién fue Lucifer, el ángel de la mañana, que se convirtió en Satanás, el ángel caído. Si no quieres ese espíritu de Lucifer, sométete a las autoridades de Dios y a las que Dios impuso. Dice la palabra de Dios que la testarudez es como la idolatría. Tu propia opinión y tu testarudez se convierten en brujería. Rebelión significa apartar o no respetar la autoridad que el pastor ha puesto, no reconocerla, la autoridad que Dios ha puesto. Porque cuando en este estamos sujetos, hay bendición. Hermano, por eso a veces las iglesias están vacías, por eso las congregaciones hay 2 o 3 solamente, y a veces nos preguntamos por qué están así, porque seguramente el pastor no se sujeta a su pastor. Y ustedes dirán: yo tengo pastor. Hermanos, yo tengo quien me pastoree, tengo a quien dar testimonio, a quien sujetarme, tengo quien esté viendo por mí en mi vida espiritual, a quien le doy tanto de mi vida. Tengo quien me esté aconsejando y tengo quien me esté exhortando, porque así yo lo dispuse, hermanos. Cada pastor debe sujetarse, debe ser pastoreado. Por eso las iglesias están vacías, porque si no hay sujeción, no hay bendición. Y necesitamos sujetarnos. Y hay 3 poderes demoníacos que se derivan de la brujería. La adivinación, que predice el futuro, y eso es abominación para Dios. Por eso está prohibido que vayas y, ¿cómo se dice? Que vayas y veas a estas personas, que consultes a los que hacen adivinación, a los que hacen brujería. Así que esos 3 poderes demoníacos, ¿cuáles son? La adivinación, porque predice el futuro; la hechicería, porque usa objetos y están haciendo ahí, picando con alfileres un cuerpo, hacen vudú y demás. Y en tercer lugar, la gente que se jacta de ser muy justo y muy espiritual. Cuidado con eso. Brujería es el intento de controlar y dominar a otras personas de cualquier forma, sin usar al Espíritu Santo. La brujería es el que refuerza y respalda a las autoridades ilegítimas. ¿Para qué lo usan? Para controlar. El espíritu de brujería y el de rebelión entran a la persona y dejan un veneno de inconformidad, de insatisfacción, de baja autoestima,
Hay mucha gente que cree las mentiras del enemigo. Por eso dice la palabra de Dios que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tienes que reconocer las autoridades de Dios. Tienes que hacer su voluntad, la voluntad de Dios para ti. ¿Y dónde está? La voluntad de Dios está en su palabra. Tienes que reconocer las autoridades que Dios ha puesto delante de ti. ¿Para qué? Para que pueda bendecirte. En la iglesia, estamos hablando en la iglesia, sí, y en tu vida diaria. Tienes que tener a alguien que te pastoree. Pero vamos a regresar a la historia. Vamos en el versículo 21 de Números 14. Esta misma historia está ahí en Deuteronomio 1 del 34 al 40. Jehová castiga a Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Miren lo que pasó. Versículo 21, más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Hermanos, este es el momento más álgido de esta historia. Cuando hacen enojar a Dios. Ciertamente nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero todo tiene un límite. El problema aquí, hermanos, es que no fue solo una vez, ni 3, ni 5, sino 10. Dios no estaba exagerando cuando dijo que los israelitas habían dejado de confiar en Él y no lo obedecieron. Por eso Dios los castigó y Dios le habló directamente a Moisés. Mas tan ciertamente como vivo yo, dice, y mi gloria llena toda la tierra, todos ellos, o sea, fíjese, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, Dios lo estaba diciendo enojado, Dios estaba irritado de tanto y tanto pecar del pueblo, de no confiar en Él, de ser incrédulos. Recuerde que Dios abomina ese pecado, el de la incredulidad es lo peor que podemos hacer, en no creer en Dios, en su poder, de no tomarlo en cuenta. Dice, y me han tentado ya 10 veces. Oye, hermano, ¿cuántas veces usted le pasa a su hijo? No creo que llegue a las 10. No creo. No, como papás decimos hasta aquí. Ya te pasé una vez, ya te pasé 2, la tercera es la vencida, decimos, ¿verdad? Y mire, llega el castigo. Y usted lo tiene que hacer, porque si no lo hace, su hijo se echa a perder, su hija se echa a perder. ¿Cuáles fueron esas 10 veces? A lo mejor usted dice 10 veces. ¿Y cuáles fueron? Pues vamos a ver. Fíjese, la falta de fe al cruzar el Mar Rojo, número 1, está en Éxodo 14, 11 al 12. Número 2, al quejarse por el agua amarga en Mara, 15, 24 de Éxodo. Número 3, al quejarse en el desierto de Sin, números 16, 3. Número 4, al recolectar más de la cuota diaria del maná. Están en Éxodo 16, 20. Número 5, al recolectar el maná en el día del reposo, 16, 27 al 29. Número 6, al quejarse por la falta de agua en Refidim, capítulo 17, 2 al 3. Número 7, al cometer idolatría por el becerro de oro, capítulo 32 del 7 al 10. Ahí está. Número 8, al quejarse en Tabera. Está ahí en Números 11, del 1 al 2. Número 9, al seguirse quejando por falta de comida deliciosa. Ahí está en el capítulo 11 a 4 de Números. Y número 10, al no confiar en Dios y entrar a la tierra prometida. 14, Números 14 del 1 al 4. Esas fueron las 10 veces que Dios les dijo, me han tentado ya 10 veces, o sea, han dudado de mí, no han creído en mí y no han oído
mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Dice, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Y la historia continúa, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hermanos, el cumplimiento de este versículo se encuentra registrado ahí en Josué 14, 15. Cuando Caleb recibe su herencia en la tierra prometida. Caleb siguió al Señor con todo su corazón y fue recompensado por su obediencia. Eso quiere decir que hay castigo y recompensa cuando no obedecemos y cuando sí obedecemos a Dios. Castigo cuando no obedecemos y recompensa cuando hacemos lo que Él nos dice. Versículo 25. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Fíjese cómo les llamaba, porque él conocía los pensamientos de su corazón, de su mente, esta depravada multitud. Era su pueblo. ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, Moisés, Aarón, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Qué fuerte, hermanos, qué fuerte. Mire, tenga cuidado de hablar en contra de Dios. Tenga cuidado de rebelarse. Tenga cuidado de que se le haga fácil decir cosas en contra de nuestro Dios, tan lleno de amor, pero también de nuestro Dios justo, porque Él es justo, su justicia prevalece, así como su amor. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que sería por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Hermanos, qué fuerte. Dios tuvo misericordia de una nueva generación. Ahí estaba la nueva generación y estaban los hijos de Caleb, los hijos de Josué, en esa nueva generación que entraron a la tierra prometida. Pero, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué dijo Dios? A ellos sí los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Pero en cuanto a vosotros, los que fueron desobedientes, los que se rebelaron contra mí, dice, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Saben por qué fueron 40 años bajando en el desierto? Porque los teólogos y los expertos han dicho que les tomaría de trasladarse de Egipto a Jerusalén 11 días, solo 11 días caminando en una travesía normal, durarían 11 días caminando. ¿Por qué? Fueron 40 años. Aquí lo dice el Señor en el versículo 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años.
Recuerden que estuvieron 40 años Josué y Caleb reconociendo la tierra, y vinieron y le dieron las nuevas a Moisés y le dijeron, es una tierra que fluye leche y miel, pero los negativos vieron otras cosas. Pero vamos a seguir en la historia. 1 año por cada día y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. Muerte de los 10 espías malvados y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Murieron de plaga delante de Jehová. El juicio de Dios llegó en la forma que más temía el pueblo. ¿Cuál era? Morir en el desierto. Dios los castigó al hacerlos vagar por el desierto hasta que murieran. En ese momento deseaban mejor tener el problema de enfrentarse a los gigantes y con las ciudades fortificadas que oyeron de los otros espías, pero fue demasiado tarde. O sea, hubieran preferido enfrentarse con los gigantes. Hubieran preferido estar vagando en el desierto, fíjese, que llegar al cumplimiento de lo que Dios les dio como castigo, hasta que murieran. Cuando no confiamos en Dios, acarreamos problemas aún mayores que los que tenían al principio, hermanos. Aún mayores que los que teníamos al principio. Si no confiamos en Dios, cuando nos alejamos de Dios, pues vamos a meternos en muchos problemas. Inevitablemente vamos a meternos en muchos problemas. A lo mejor usted se pregunta, ¿qué fue demasiado duro? A lo mejor dice, no, qué duro castigo para el pueblo de Dios. Pues no tiene comparación con la muerte instantánea con la que Dios les había amenazado. En el versículo 12, léalo ya con calma, lea todo el capítulo 14 de Números. ¿Qué fue lo que pasó? Que en lugar de ello permitió que el pueblo viviera. Dios había traído a su pueblo, ¿a dónde? A la frontera de los límites, ahí de donde estaba la tierra prometida, tal como él dijo que lo haría. O sea, Dios cumplió su palabra. Él estaba listo para darles la tierra, pero el pueblo no la quería. Ya para ese entonces, hermanos, Dios había tolerado muchas cosas de su pueblo. Toda la nación, excepto Josué y Caleb, toda la nación mostraron desprecio y desconfianza por Dios. Mostraron su desprecio a Dios. Mostraron su desconfianza. El castigo no fue permanente. Y en 40 años, pues esa nueva generación tendría la oportunidad de entrar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que sigue en la historia? Versículo 39. La derrota en Horma, dice. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Cuidado, amados hermanos, en que seamos autosuficientes y venga a nuestra mente un texto, una palabra, y digamos, esto es.
o un pensamiento, peor un pensamiento de nosotros y digamos que eso es lo que Dios quiere para nosotros. No salgas a pelear batallas que no te corresponden. No salgas a pelear cosas, no te metas en cosas en las que Dios no te ha llamado. Porque les dijo Moisés, porque Dios no estará con ustedes. Esto tampoco saldrá bien. Dios no está en medio de vosotros. Van a ser heridos, van a ser muertos. Cuidado y en tus decisiones sean solamente tuyas y no le consultes a Dios para cumplirlas. Ten cuidado, porque te va a ir mal. Dice en el versículo 44, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. La vergüenza, la pena vino para el pueblo de Dios. Estamos terminando, amados hermanos, estamos terminando. Cuando los israelitas se percataron de su error tan tonto, estuvieron listos, así repentinamente, a regresar a Dios. Pero Dios no confundió la aceptación de su culpabilidad, o sea, de todo el pueblo, con un verdadero arrepentimiento. Dios no lo confundió, esa aceptación que de repente tuvieron, con ese verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él conocía sus corazones. ¿Y sabe qué? De seguro pronto volverían a su propio camino otra vez. Así es nuestra humanidad, así es nuestra carne. Rechazamos el consejo de Dios, volviéndonos rebeldes una y otra vez, una y otra vez. Y Dios está ahí siempre, una y otra vez, perdonándonos. Hay un texto que es muy fuerte y habla de una gran verdad. Está ahí en segunda carta de Pedro 2:22. El perro vuelve a su vómito y la puerca al muladar. Cuando nosotros tomamos las decisiones incorrectas, Dios siempre quiere llevarnos al camino recto, pero no queremos, nos desviamos. Y Proverbios 14 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Amados hermanos, estamos terminando ya. No sin antes decir lo que dice Hebreos 3:15 y Salmos 95, 7 al 8. Mire lo que dice el Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo nos está hablando. Si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Amados hermanos, no seamos rebeldes, no seamos rebeldes. Oigamos la voz de Dios y obedezcamos. ¿Quiere usted bendición para su casa? Escuche la voz de Dios y haga lo que debemos hacer en este tiempo de plaga. Esto que estamos viviendo es una plaga postrera para nosotros, pero con la ayuda de Dios, Dios nos va a dar la victoria, hermanos. ¿Cuántas muertes hemos escuchado? ¿De cuántos enfermos hemos sabido que están muriendo en todo este tiempo? Ayer se cumplió un año de la pandemia en México, del inicio de esta pandemia mundial, por lo menos aquí en nuestro país, que llegamos y a principios de marzo, recuerdo, ya estábamos diciendo, anote bien esta dirección porque vamos a estar transmitiendo ya por Facebook Live. Y así fue, hermanos. Muchos, yo recuerdo ese día, no, como que no hicieron caso y dijeron, sí, luego la anoto. Y después andaban preguntando, ¿y dónde están ya transmitiendo? Pues esa dirección les sirvió porque hasta la fecha estamos transmitiendo, ya casi un año, hermanos. Ya casi un año, porque iniciamos en marzo el dejar de congregarnos. ¿Sabe con cuánto anhelo
Estoy día a día esperando que Dios nos indique el momento. Los tiempos son difíciles. No es prudente abrir ahora. Muchos dicen, ya, pastor, abra. Yo espero que todos los que están diciendo sí, abran, el día en que abramos vayan. Porque a veces el año pasado, en agosto, cuando estaba lo más candente de toda esta pandemia, cuando estaba lo más difícil, y dijeron, vamos a entrar al semáforo naranja, muchos se emocionaron y dijeron sí, pero cuando se les abrieron las puertas, fueron muy poquitos. No en nuestro caso, pero sí en los testimonios de otros templos, de otras iglesias, de otros pastores. Hermanos, hay que ser prudentes. Y yo espero que el día en que nos reunamos sea un día de gozo y alegría y todos vayamos, porque ya estaremos en semáforo verde, si Dios así lo permite y lleguemos a ese día. Mientras tanto, hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. Seamos obedientes, no rebeldes, para que haya bendición en nuestra casa, en nuestra familia. Amigo, hermano, hermana que me escuchas y me ves en esta hora, acércate a Dios, búscalo. Es necesario que le busques, es necesario que te acerques a Dios, que lo obedezcas, que no te rebeles contra Él, porque hay consecuencias de nuestra rebeldía. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé un corazón que le obedezca, un corazón que crea en su poder, un corazón que crea en su palabra. Vamos a despedirnos, vamos a dar gracias, vamos a orar. Yo le pido ahí en su casa, todos los que me están viendo y escuchando, por favor, no hagan otra cosa más que orar. Doble sus rodillas si usted puede. Cierre sus ojos y clame a Dios que tenga misericordia en esta plaga que estamos viviendo. Señor, estamos atravesando por días difíciles, así como ese desierto por lo cual tus hijos atravesaron, tu pueblo atravesó el desierto por 40 años. Señor, tú nos has dado promesas de vida eterna, promesas, Señor, en las cuales nosotros hemos puesto esa confianza. Creemos en ti, Señor. Creemos en tus promesas. Creemos en tu palabra, Señor, que tiene poder para sanar, para salvar, para perdonar. Tu sangre preciosa derramada en la cruz, Señor, nos limpia de todo pecado, Señor, y nos conduce, Señor, al Padre. Oh Jesús, tú eres el único camino hacia el Padre. Gracias, Dios. Gracias por este día en el cual hemos escuchado tu palabra y entendemos, Señor, que debemos ser fieles a tu palabra, obedeciendo, Señor, tus preceptos, tus mandamientos, Padre. Danos un corazón que te obedezca, danos un corazón que no sea rebelde, Señor, por nuestro bien, Padre. Ayúdanos en esta pandemia, Señor. Mira, Dios, hemos puesto tu sangre preciosa en el dintel de nuestra casa, de nuestra puerta, Señor. Hemos puesto esa sangre preciosa, espiritualmente hablando. Hemos puesto tu palabra, Señor. Hemos, Señor, declarado que creemos en ti, Señor. Guárdanos de todo peligro, Señor. Que pase la muerte, Señor, de nuestros hogares. Que pase de largo, Señor, de nuestros hogares, Padre. Señor bendito, ayúdanos a serte fieles, a obedecer tu palabra, a obedecerte, Señor, en todo lo que tú, Señor bendito, nos mandas, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia, tu paciencia, tu perdón, una y otra vez, Señor, están con nosotros. Gracias en esta hora. Bendice a tu pueblo, bendice a cada familia, Señor. Que esta semana que inicia sea de bendición para todos nosotros, Padre Celestial. Guárdanos de este virus, guárdanos de toda enfermedad, Señor.
Sana a los enfermos. Ayúdanos en todo problema, Señor. Creemos en ti, Padre. Creemos en ti, Señor Jesucristo. Oh Espíritu Santo, haz la obra en nosotros y guárdanos de todo peligro. Bendícenos, Señor. Bendice a tu iglesia, Belén. Bendice a todo tu pueblo, Señor. Y ahora, Señor, nos despedimos. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de tu Hijo Jesucristo y la comunión y participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Que Dios sea con usted en esta semana de bendición. Recuerde que tenemos todas las predicaciones en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Iglesia Belén Frapi. Y recuerde que esta transmisión también está en YouTube. También estamos transmitiendo en YouTube. Así que busque todas las predicaciones ahí. Que Dios le bendiga, nos despedimos y que Dios sea con usted. Le mando un abrazote. Nos vemos mañana en la oración a las 8 de la noche. Estaremos orando, me toca a mí, así que estaremos orando de 8 a 9 de la noche por todas sus peticiones. Envíen sus peticiones. El día de mañana nos conectamos. Que Dios les bendiga. Que Dios sea.